liberales, a diferencia de las de hoy, sí hicieron obras públicas, por ejemplo, telégrafos, escuelas, hospitales, caminos, puentes ferrocarriles y el Ejército Nacional. Tras la batalla de Pavón, en 1861, Bartolomé Mitre asumió la presidencia, sin respetar la Constitución de 1853 y 1860. Se convirtió así en el primer presidente de facto tras la jura de la Constitución Nacional. La batalla de Pavón confirmaba la hegemonía porteña sobre la Confederación, pero para imponer el proyecto liberal, primero había que someter a los diferentes gobiernos del interior que podían oponer resistencia. Así, el presidente pudo dominarlo mediante operaciones del ejército o invasiones de gobernadores aliados al gobierno nacional, más el apoyo ofrecido a golpes liberales. ¿Y cómo reaccionaron las provincias frente a esta decisión? Bueno, en realidad La Rioja fue una de las pocas provincias que se rebeló contra, la decisión que había sido tomada desde Buenos Aires. La Rioja estaba encabezada por el Chacho, quien había pedido ayuda de Urquiza, pero este no le respondió, lo que provocó su derrota y su muerte. ¿Y Sarmiento qué hizo frente de esta? Sarmiento lo festejó porque había ganado la civilización sobre la barbarie. Claro, ¿y Mitre? Y Mitre, frente a los ojos de la gente, había desaprobado totalmente esta ejecución y por eso lo mandó a Sarmiento a exiliarse, o sea, lo sacó de su puesto de director de guerra. Mitre, en su presidencia, tuvo como eje la organización institucional de los tres poderes. Contribuyó en la centralización política, actuando frente a la represión de los conflictos provinciales con las montoneras y la guerra contra el Paraguay. Redactó el Código Civil, nacionalizó el Código de Comercio, aprobó el Código Penal, pero en cambio se resistió al Código de Minería porque no reconocía que las provincias sean dueñas de las minas. También sancionó la Ley de Territorios Nacionales para incorporar los territorios argentinos que no estaban comprendidos en las provincias, ya que estaban ocupados generalmente por aborígenes. Mitre necesitaba que Buenos Aires se convirtiera en un territorio nacional, no solo para solventar los gastos de los recursos de aduana, sino también para disponer de un espacio público para las instituciones nacionales. Entonces hizo la Ley de Compromiso, que permitía al gobierno residir en Buenos Aires y recaudar los derechos de aduana. Entre el año 1860 y 1870 se había desatado una guerra. Esta guerra fue entre Brasil y Paraguay. Cuando Paraguay necesita pasar por el territorio argentino, le pide permiso, pero este se niega. Entonces se da cuenta que hay una guerra en progreso y se alía con Uruguay. Claro, por eso en 1875 Mitre se alía con el presidente de Uruguay, Venancio Flores, y para levantarse contra Paraguay. Así quedaron Uruguay, Argentina y Brasil, y se formó la guerra de Paraguay. Una de las causas más importantes era que Paraguay no tenía deuda externa, entonces era una gran potencia. Claro, además porque sería una gran rivalidad para estos tres países que querían, justamente imitar el modelo europeo y ser una potencia grande. Entonces, decidieron dejar totalmente en la ruina a Paraguay. La mayoría del pueblo argentino estaba en contra de la guerra. Para los rioplatenses, los enemigos históricos habían sido los brasileños, contra cuya expansión territorial se había luchado desde los tiempos de la colonia, y no los paraguayos. Muchos no querían participar en el ejército, por lo cual terminaban en fugas, por lo que se debían vigilar los contingentes y aplicar el fusilamiento a los desertores. La presidencia de Bartolomé Mitre finalizó en plena guerra contra Paraguay. Por lo tanto, eligieron, para que asuma el poder, a Domingo Faustino Sarmiento. Y contame qué sabemos sobre la presidencia de Sarmiento. Sarmiento se destacó por su gran lado educativo. En el primer censo que se realizó en el país durante su presidencia, se reveló que un 80% de la población era analfabeta. Entonces Sarmiento recaudó todos sus recursos para poder hacer que ese porcentaje disminuyera. Entonces hizo la escuela normal de Paraná, donde allí contrató mujeres de Estados Unidos para ser maestras, ya que los salarios entre mujeres y hombres en esa época eran muy diferentes. También decía que la educación era fundamental para el orden social del país y para la pacificación de él. También modernizó y nacionalizó las fuerzas armadas, haciendo en la escuela de militares y importando los fusiles. Finalizó con la guerra del Paraguay, con la masacre injusta del pueblo paraguayo, y esta guerra hizo que Argentina cayera en una deuda y el malestar de salud de nuestro pueblo.
Al finalizar su mandato en 1874, Sarmiento se retiró de la presidencia pero no de la política. En 1875 asumió el cargo de director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires y continuó ejerciendo el periodismo desde la tribuna. Poco después fue electo senador por San Juan. Al irse Sarmiento se convocó nuevamente elecciones. Los candidatos a la presidencia eran Bartolomé Mitre, que quería su reelección por el Partido Nacionalista, y Nicolás Avellaneda, propuesto por Sarmiento. El sistema electoral se prestaba al fraude mediante el voto cantado y las mesas receptoras, que recibían o rechazaban los sufragios. Además, la violencia estaba a la orden del día. De esta forma, Avellaneda y Acosta ganaron las elecciones. Dentro de este marco, el presidente Avellaneda sufre un alzamiento revolucionario de parte de Mitre y Alsina, que luego van a ser derrotados. Mitre queda 4 meses preso y hasta que Avellaneda, con el fin de calmar los ánimos, promulga una ley de amnistía. Hizo modificar la ley electoral para abolir el sistema de lista único o completo y poder elegir representantes por circunscripciones electorales. Así, la oposición podía tener más oportunidades de bancas. El mitrismo y algunos autonomistas aceptaron esta conciliación, entonces Avellaneda nombró a 2 nacionalistas como ministros y su candidato Carlos Tejedor ganó como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Algunos autonomistas estaban en contra de esta conciliación, entonces formaron el Partido Republicano, que no duró mucho debido a la muerte de Alsina. Cuando se rompió esta conciliación, algunos republicanos volvieron a ser autonomistas y junto con la Liga de los Gobernadores del Interior formaron el Partido Autonomista Nacional, más reconocido como el PAN. Bajo la presidencia de Avellaneda se firmó el Tratado Definitivo de Paz con Paraguay, en el cual establecía límites. Con respecto a los límites entre Argentina y Chile, ambos reclamaban derechos sobre la Patagonia. Para mantener la paz, se hizo un convenio que conservaba los límites anteriores. El estrecho era chileno y la Patagonia argentina. Chile prefirió firmar un tratado de límites definitivo con Argentina, que se firmó bajo la presidencia de Roca. Explícame qué pasó durante la presidencia de Avellaneda con la crisis económica. Bueno, durante la presidencia de Avellaneda hubo una gran crisis económica mundial que afectó a la Argentina porque solo se encargaba del modelo aeroexportador, o sea, de la materia prima, y bueno, la manufactura comenzó a perder valor. Entonces no se podían ni exportar, ni tampoco se podían recibir ni ingresos ni comercio. Claro, ¿y qué pasó con la deuda? Para la deuda externa, Avellaneda había mandado un comunicado a los proveedores diciéndole que iba a pagar la deuda aunque pasen hambre y sed los argentinos, y bueno, lo cumplió. Y bueno, también durante su presidencia promulgó la ley de colonización e inmigración. ¿Y eso qué es? Bueno, esto decía que todos los inmigrantes que venían a la Argentina podían conseguir tierras y trabajarlas fácilmente. Aquí, bueno, una de cada 2 personas que vivían en la Argentina eran extranjeros. Claro. En el país habían eliminado los caudillos, los gauchos, habían traído extranjeros y solo faltaban las tierras. Por eso Roca comenzó la conquista del desierto. Claro, Alfonso Roca fue el sucesor de Alsina, que había empezado este plan de exterminio, que como bien dijiste vos, que se llamaba la conquista del desierto. Pero también hubieron más sucesos que lo favorecieron, como la enfermedad de la viruela, la extensión de los ramales ferroviarios, la importación de los fusiles Remington y las comunicaciones a través del cerebro. Claro. ¿Sabías que en 6 años murieron aproximadamente 2.500 de ellos? ¿Y sobrevivió alguien? Sí, pero los despojaron de sus tierras dividiendo políticamente el territorio ocupado. ¿Y qué pasó con ellos? Los reemplazaron por los colonos. Bueno, y también vale aclarar que la Pampa en este momento no era ningún desierto, había que eliminar a todos los que vivían allí y luego conquistar las tierras. Y bueno, y así apareció la Sociedad Rural Argentina, que bueno, su objetivo principal era eliminar a los originarios mapuches. ¿Qué sabemos sobre la Sociedad Rural Argentina? Bueno, estos eran los de la oligarquía, los grandes terratenientes. Ellos, para defender esta campaña, comenzaron a vender sus tierras a 400 pesos cuando valían 2.000. Entonces, claro, vendían más tierras y conseguían más ganancias. Claro.